Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos esta transmisión de comisiones a la espera de que inicie la comisión que está citada para esta hora de la mañana. A partir de las 10 de la mañana estaba citada entonces la Comisión de Educación y Cultura, donde ya se lo anunciábamos en nuestra edición de Senado Noticias AM, se va a iniciar la discusión de este proyecto de ley de fomento a las artes escénicas. Es un proyecto que ya pasó por la Cámara de Diputados, de hecho se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, específicamente en la Comisión de Educación y Cultura, y se va a iniciar esta discusión durante esta jornada con la presencia de los actores principales en esta materia, diversos artistas de las diversas ramas también que van a estar en esta discusión. Ya han llegado algunos parlamentarios, entre ellos la presidenta de esta comisión, la senadora Yasna Proboste, y estamos a la espera de que se cumpla el quórum mínimo para poder iniciar esta discusión. ¿De qué se trata este proyecto que inicia hoy acá en la Comisión de Educación y Cultura en el Senado? Bueno, el proyecto del fomento a las artes escénicas se crea lo que es el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, además el Premio Presidente de la República y por último el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo a las Artes Escénicas. Este punto es súper importante porque es el que va a permitir entregar financiamiento y también que se puedan desarrollar diversas actividades y proyectos que provengan de las diversas ramas de las artes. De hecho, tenemos también algunos, cuáles son los actores principales que van a poder participar de esta comisión, pero para que conozca más detalles los dejamos con la transmisión oficial en nuestras pantallas de TV Senado. Luego de la gestora cultural, señora Pamela López, quien agradece la invitación y comunica que en su reemplazo asistirá el señor Jan Reginato, de la red de salas de teatro, que se encuentra acá con nosotros, de la señora María Elena Dubachel, que señala que no puede asistir por tener problemas de salud, y finalmente del presidente Sidarte, señor Ignacio Achurra, quien excusa su asistencia e informa que puede estar disponible para una futura sesión de esta instancia. Eso, señora presidenta, la cuenta. Muchas gracias. Queremos dar la más cordial bienvenida a la ministra de Cultura y las Artes y Patrimonio, señora Alejandra Pérez, y al subsecretario de Cultura, señor Juan Carlos Silva, a quienes nosotros hace ya varias sesiones atrás los habíamos invitado también para conocer su opinión respecto de este proyecto de ley. Esta sesión ha sido convocada para iniciar el estudio en segundo trámite constitucional del proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas, boletín 11.408-24. Quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados. Nos acompaña de la red de festivales el señor Claudio Fuentes, del Sindicato de Danza de Valparaíso, la presidenta señora Milka Galea, de Sidarte, el vicepresidente señor Franco Beghelli, de la red de salas de teatro, el presidente señor Jan Reginato, y también de Sidarte, la señora Andrea Gutiérrez. ¿Sí? ¿Senadora? Gracias, presidenta. Saludar a todos los que nos acompañan, ministra, subsecretario. Presidenta, a mí me parece, si la memoria no me falla, que la vez que citamos a la ministra para hablar sobre este proyecto no alcanzamos. Entonces me parece que, aunque escuchemos hoy día a los invitados que están acá, pero a mí me interesaría también tener una presentación de parte del Ejecutivo, porque no los alcanzamos a escuchar, si recuerdo bien. Podemos solicitar luego las actas, porque en esa oportunidad la ministra y el subsecretario, no, si efectivamente además yo me tuve que retirar antes y terminó de presidir el senador Jaime Quintana. En esa oportunidad la ministra había sido convocada a esta comisión para que nosotros conociéramos su opinión precisamente de este proyecto, pero no tenemos ningún inconveniente en que podamos hacerlo también durante esta sesión. Pero si les parece, quiero ofrecerle la palabra a nuestros invitados en esta oportunidad. ¿Ustedes tienen algún orden de cómo van a comenzar? Quiero decirles que esta sesión tenemos previsto 1 hora para escucharlos a ustedes y después así podemos escuchar la opinión de la ministra. ¿Milka? Sí, muy buenos días. Buenos días.
Comenzamos por la región de Valparaíso, entonces. Me di el tiempo de poder traer en una nota, digamos, las perspectivas regionales más importantes que hemos vivido durante el transcurso de la creación del proyecto de ley de las artes escénicas, que a continuación les comparto. Bueno, mi nombre, ante todo presentarme, mi nombre es Milka Alea, soy bailarina, coreógrafa y también me desarrollo en el campo de la gestión cultural. Nacida, como les conté, y criada acá en la región de Valparaíso. Bueno, para comenzar, quiero confirmar que el propósito de la construcción de la Ley de Arte Escénica tiene por objetivo apoyar, fomentar y difundir la creación, interpretación y producción de nuestros autores, directores, intérpretes y ejecutantes, colectivos, compañías y elencos, investigadores, cultores y productores de las artes escénicas del país, e instar por la salvaguardia y difusión del patrimonio artístico en este ámbito de la cultura, las artes y en diversas expresiones. Asimismo, tiene por objetivo el promover y facilitar el acceso a todos los chilenos y chilenas a las manifestaciones escénicas del repertorio tanto nacional como universal, contribuyendo a un desarrollo armónico, eficiente y participativo de las artes escénicas a través de todo el territorio nacional y en cada una de sus regiones. El Sindicato de Trabajadores de la Danza de la región de Valparaíso, organización a la que represento, se integra el año 2015 a la plataforma de la ley con el objetivo de participar y entregar insumos y contenidos de la situación laboral de la danza regional. Para sociabilizar la ley y visibilizar la información en nuestro sector regional, generamos espacios de presentación y diálogo, no solo con los trabajadores de la danza local, sino también con los trabajadores del teatro, el circo, los titiriteros y los narradores orales. Entre las actividades de información y o presentación de la ley se consideran 2 encuentros regionales de danza realizados en Valparaíso el año 2015 y el 2016, un primer encuentro regional de trabajadores de las artes escénicas realizado también en la región de Valparaíso el año 2016, variadas tertulias y asambleas del Sindicato de Trabajadores de la Danza de la región de Valparaíso durante el periodo 2015-2016. A nivel nacional se informó y presentó en convocatorias de categoría nacional e internacional, como son el Seminario de Reflexión Internacional de Danza MOVS Chile realizado en Nave el año 2015, instancia que me llevó a representar a la sociedad civil organizada y presentar el proyecto de ley de artes escénicas en el encuentro de la Plataforma Iberoamericana de Danza, Cali, Colombia 2015. Y por último, en el Seminario Internacional de Políticas Culturales para las Artes Escénicas, realizado en Santiago por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del año 2017. Las instancias permitieron visibilizar las precarias condiciones en las que trabajamos durante los procesos creativos de nuestras obras, la hibridez política con la que se asume el desarrollo artístico en el campo de la educación y de la formación profesional. También se visibilizó las escasas condiciones laborales y de seguridad social, el escuálido reconocimiento de los pueblos originarios de nuestro territorio, la invisibilización de nuestros cultores y la precariedad del trabajo artístico social comunitario, entre otros. Para ello, trabajamos en la construcción de una ley de artes escénicas que busca reconocer el aporte de los artistas escénicos al desarrollo de la cultura de Chile, que respete la libertad de creación y difusión de las artes. Necesitamos el reconocimiento de la calidad de trabajador de los artistas y técnicos escénicos, la irrenunciabilidad de los derechos de autor, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la escrituración de contratos laborales, transparencia y coherencia en las condiciones pactadas en los contratos, la independencia de las formas de explotación que conforman el derecho patrimonial del autor, libertad sindical y seguridad laboral. Señoras y señores de esta comisión, el arte y la cultura debe salir del lugar del ocio y el entretenimiento. Los trabajadores de las artes escénicas desarrollamos procesos de investigación, creación, montaje y producción para presentar al respetable público una obra de contenidos estéticos y artísticos propios del lenguaje y ejecutados a un gran nivel profesional. Por lo tanto, cuando dimensionamos nuestro trabajo creativo, podemos identificar las distintas capas y acciones que desarrollamos dentro del campo artístico, social, político y económico. Es el momento de dar dignidad al trabajador de las artes escénicas. Antes de terminar, quisiera leer la definición de la UNESCO en relación a la cultura. Y cito:
La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que los trascienden. Los invito a que construyamos en conjunto un mejor país donde el desarrollo y el acceso de la cultura y las artes sea considerado un derecho, acortando las brechas del conocimiento y de la integración social a todas sus capas, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Chile. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos la exposición al Sindicato de Danza de Valparaíso. Muchas gracias, Milka. Y a continuación le ofrecemos la palabra. Sí, nosotros, entre Franco, yo y Claudio, queremos dar cuenta un poco del proceso, la génesis, el desarrollo y posteriormente la Ley de Arte Escénica, y en honor a la verdad decir que las compañeras que inicialmente estaban invitadas no pudieron venir porque están trabajando en sus distintas labores escénicas. Entonces, por eso, porque uno de los atributos positivos, uno de los tantos atributos positivos que tiene esta ley es que fue forjada inicialmente por casi puras mujeres. Eso, Franco va a comenzar con la exposición. Bueno, para empezar, queremos reconocer los avances en materia de institucionalidad cultural, los que han incluido la creación de áreas sectoriales inicialmente en el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y la actual formación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los que han entregado una serie de insumos de diagnóstico para comprender y dimensionar las prácticas de producción, creación, formación y distribución del sector. Pese a esto, las propuestas de institucionalidad han delimitado fondos y mecanismos de apoyo, pero no, hasta ahora, la generación de nuevos canales legislativos que aborden las problemáticas detectadas en el sector. De este modo, la creación de una ley de fomento para las artes escénicas impulsada por iniciativa de agentes del mundo del teatro, la danza y el circo en una primera instancia, pretendió ser un avance en materias de puesta en valor, financiamiento, derechos en materias laborales y regularización de la actividad sectorial en todas sus dimensiones. Es relevante recalcar que como artes escénicas se incluyen los campos artísticos del teatro, la danza y el circo, y posteriormente otras disciplinas como titiriteros y narradores orales, cuyas definiciones se han revisado e incorporado en el proceso de la construcción de la ley. Adicionalmente, cabe destacar que dentro de cada uno de esos campos artísticos se incluyen una serie de agentes y organizaciones que conforman el ecosistema del sector, los cuales han sido descritos como escuelas o espacios de formación, sindicatos o redes, salas o espacios de circulación, artistas y creadores, agrupaciones de compañías o colectivos, festivales, técnicos y realizadores, diseñadores, productores y gestores, financistas o empresas. Actualmente, la Ley de Artes Escénicas es un ejercicio que agrupa a estos representantes y se focalizó en lograr ampliar la red de trabajo más allá de Santiago con el fin de consolidar un levantamiento sectorial a nivel nacional. Adicionalmente, la creación de un Ministerio de las Culturas favorece un contexto propicio para la creación de una ley que dialogue con la nueva forma de institucionalidad. A través del desarrollo normado de la matriz de marco lógico, las orgánicas representativas del sector comenzaron levantando un resumen narrativo de su accionar, el cual incluye a modo de objetivos los ejes principales de la construcción de una ley. Este resumen narrativo dio pie para comenzar el trabajo en los siguientes aspectos orgánicos levantados en un diagnóstico inicial. El fin de este trabajo fue promover y difundir la legitimación social del sector de las artes escénicas en los ámbitos laborales, educativos, simbólicos y patrimoniales en Chile. El propósito es construir un trabajo colectivo a través de la planificación y la comunicación a nivel nacional entre los distintos agentes de las artes escénicas, constituyéndonos como una organización política que valide el sector en Chile. Los objetivos de nuestro trabajo fue descentralizar las problemáticas de las artes escénicas en el ámbito nacional, diversificar el financiamiento del sector a través de canales independientes al ámbito de la concursabilidad, ingerir en la formación en artes escénicas en miras a la profesionalización del sector y resguardar el ámbito laboral de los distintos agentes del sector de las artes escénicas.
Otras problemáticas comunes de acuerdo a insumos de diagnóstico fueron la carencia de espacios para el desarrollo de agrupaciones emergentes, la falta de capacitación en gestión, la falta de vinculación con el ámbito privado, la falta de canales permanentes de financiamiento para proyección a largo plazo, la poca difusión de la actividad y trabajo de desarrollo para los públicos y la falta de regularización en materia laboral. A partir de este trabajo se generó una primera matriz que consideró aspectos relevantes para tratar como materia de ley. En primer lugar, la valorización del sector, que incluye la definición de la relevancia de las artes escénicas en Chile, la definición del sector y su especificidad como artes que no corresponden a un nivel de desarrollo industrial, la preservación del patrimonio material e inmaterial del sector, fomento a la investigación, preservación de archivos existentes, creación de archivos nuevos, manutención de infraestructura. En segundo lugar, definiciones. La definición de artes escénicas, la definición de la actividad del área como campo profesional, o sea, que incluye en el ámbito de los trabajadores de la cultura. En tercer lugar, la formación en el área, delineamiento de espacios de formación y capacitación profesional, fomento a nuevos campos de formación y capacitación crítica especializada, técnicos, productores y gestores, asignación de becas para formación a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, la creación de modelos de institucionalidad nacionales y regionales. En quinto lugar, creación de subsidios permanentes e incentivos de financiamiento a compañías o agrupaciones estables, a salas o espacios de circulación y a festivales a lo largo del país. En sexto lugar, promoción y difusión de las políticas de internacionalización, políticas especiales de descentralización de la actividad, incentivos especiales para gestión de audiencias y proyectos educativos. En séptimo lugar, regularización del campo laboral, derechos de autor, fiscalización en materia laboral y sueldos mínimos. Hoy en día la ley no contempla este punto porque nosotros entendemos que es materia del Código Laboral y en el caso específico de nosotros, que la ley que nos regula es la 19.889, nuestro sector igual tiene varios problemas, como por ejemplo el artículo 145L, que hace que además de que los trabajadores paguen sus cotizaciones, tienen que emitir una boleta de honorarios y eso reduce en un 33% aproximadamente el líquido del sueldo, entendiendo que en nuestro sector el promedio mensual de honorarios o salarios es de 300.000 pesos. Comprenderán que el contrato bajo la 19.889 no incentiva al sector que está bajo niveles de precarización y de poca formalización laboral, no incentiva que la gente quiera ser contratada, porque al final del día prefieren tener más líquido para pagar sus cuentas, para pagar su arriendo, más que pagar sus cotizaciones o impuestos. Bueno, un poco contarles cuál fue el desarrollo de esta ley. Que para efectos del acta, si nos puede dar al comienzo su nombre y la organización, para efectos del acta. Jan Reginato, presidente de la Red de Salas de Teatro. Bueno, contarles un poco cuál fue el desarrollo en el cual se llevó a cabo este diagnóstico y por consiguiente la propuesta de ley que hoy día estamos presentando. Primero nosotros nos vimos en la obligación de hacer un barrido de las distintas normativas legales que existían previamente tanto en Chile como en el extranjero. En ese sentido miramos la ley que crea el Consejo Nacional de la Música, la ley que crea el Consejo Nacional de Fomento al Libro y la ley que crea el Consejo Nacional Audiovisual del 2003, del 93 y del 2004 respectivamente. Así también miramos modelos internacionales como la Ley Nacional de Danza en Argentina, la Ley 24.800 de Teatro que crea el Instituto Nacional del Teatro en Argentina y la Ley 1.170 del Teatro en Colombia. Posteriormente a eso tuvimos los primeros acercamientos con la institucionalidad, que también es justo decirlo, esto no es solamente un proyecto colaborativo en los cuales los distintos sectores representativos de las artes escénicas se juntan y proponen una ley, sino que también nos vimos con una institucionalidad que fue capaz de acoger y hacerse parte de estas demandas y poder formular un cuerpo legal que daba una respuesta a nuestras demandas y a nuestras necesidades. Posteriormente hay una reunión de diagnóstico el 8 de julio del 2014 donde la matriz marcológica que nos definía Franco estableció de manera clara los objetivos y las problemáticas. Posteriormente, a fines del 2014, hay definiciones sectoriales en el cual se realizan definiciones iniciales consensuadas con agentes sectoriales del teatro, la danza y el circo y también con la institucionalidad. Y posteriormente, en el Día Nacional del Teatro del año 2015, que es el 11 de mayo,
O sea, el viernes se cumplen 3 años desde que el ministro Ernesto Tone acoge esta propuesta y la hace parte de la política del Ministerio, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en ese momento. Luego de esto, durante el 2015 en adelante, hay un proceso de socialización y diagnóstico mediante proceso de consulta nacional, en el cual se reciben 46 consultas de regiones como la región metropolitana, Araucanía, Biobío, Maule, Libertador Bernardo Higgins y región de Valparaíso. Y posteriormente a este proceso de diagnóstico y consulta, hay un proceso de generación y correcciones de la ley, que es más o menos el cuerpo que ingresa a trámite legislativo, que por supuesto no es el mismo que hay ahora. Por ejemplo, nuestra propuesta inicial era tener un Instituto Nacional del Teatro, pero entendemos que la legislación contempla la creación de consejos y que ya existía un antecedente como el del libro, la música y el audiovisual, por tanto nos acogemos a eso y desechamos la opción de que fuese un instituto. Y también, como lo describía Milka, esta ley tiene como propósito general generar una iniciativa de ley para apoyar y fomentar y difundir la creación, interpretación y producción de nuestros actores, elenco, investigadores y productores de la arte escénica, la salvaguardia y difusión del patrimonio artístico en el ámbito de la cultura y las artes, y tiene por objetivo promover y facilitar el acceso de todos los chilenos a las manifestaciones escénicas de repertorio tanto nacional como universal, contribuyendo a un desarrollo armónico, eficiente y participativo de las artes escénicas, a través de todo el territorio nacional y en cada una de sus regiones. Claudio va a describir más en específico la ley. Buenos días, mi nombre es Claudio Fuentes San Francisco, soy director de la Fundación Santiago Off y representante de la Red de Festivales de Arte Escénica Nacional. Bueno, la ley crea 3 grandes áreas, lo que propone el proyecto de ley. Es, en primer lugar, la creación del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. En segundo lugar, la creación del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Arte Escénica. Y, en tercer lugar, la creación del Premio de las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. Los objetivos que tiene la ley, en primer lugar, es asesorar al ministro o la ministra de Cultura en la política nacional de artes escénicas. 2, promover medidas para el desarrollo de las diversas artes escénicas. 3, convocar a concursos públicos y asignar directamente los recursos del Fondo de Artes Escénicas. 4, promover la protección de derechos de autor. 5, fomentar la circulación y acuerdos de coproducción de obras tanto en Chile como en el extranjero. 6, apoyar la formación profesional o técnica y de educación artística. La composición del Consejo Nacional de Arte Escénica está definida, junto al ministro o ministra, tener dentro de este equipo a una persona representativa de los administradores de salas de arte escénica, sala o espacios de teatro, danza, circo o títeres, 2 personas representativas del teatro, uno de ellos director o directora de teatro, o actor y actriz, una persona representativa de los diseñadores y técnicos de la arte escénica, 2 personas representativas de la danza, uno de ellos deberá ser coreógrafo o pedagogo en danza y otro intérprete, un académico de reconocido prestigio de uno o más ámbitos de las artes escénicas, designado por las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas por un periodo de al menos 4 años, de conformidad al reglamento. 2 personas representativas del circo, uno de ellos deberá ser director artístico o pedagogo en circo y otro artista circense. Una persona de reconocido prestigio en formación de artistas de uno o más ámbitos de la arte escénica. Una persona representativa de la narración oral, una persona representativa de los titiriteros y una persona galardonada con el Premio Nacional de Artes de la Representación, además de un representante del Ministerio de Educación. Creemos que cada una de las personas que pueden componer este consejo le darán el sustento democrático y la eficacia a la distribución de los distintos recursos que tenga el Consejo Nacional de la Arte Escénica. El Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas tendrá recursos que le asigne, por una parte, la Ley de Presupuestos, en segundo lugar, donaciones y herencia de particulares y privados,
y, en tercer lugar, la cooperación internacional. El Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Arte Escénica se piensa para desarrollar la creación, producción y montajes de obras de arte escénica, la promoción, difusión, exhibición y circulación de las artes escénicas, la inserción de las obras de artes escénicas en los circuitos internacionales, la formación profesional y técnica en materia de artes escénicas, la investigación, identificación, recuperación, resguardo, puesta en valor, conservación, protección y difusión del patrimonio artístico escénico chileno, el desarrollo de festivales, encuentros y seminarios de artes escénicas, las iniciativas de formación y mediación realizada por espacios y otros agentes culturales, la reparación, adecuación y equipamiento de infraestructuras para compañías y colectivos. El Fondo Nacional tendrá recursos que le asigne, los establecimientos educacionales en la difusión y conocimiento de obras y acciones orientadas a la formación de talentos en artes escénicas también serán apoyadas por el Fondo. También se apoyará a compañías con destacada trayectoria en las artes escénicas para que desarrollen sus programas de investigación, preproducción y producción, montaje, circulación y difusión de obras, así como a proyectos experimentales. Los espacios culturales destinados a la exhibición de artes escénicas también serán apoyados por este mismo fondo y en general se financiarán todas las actividades que el Consejo defina. Es importante decir que actualmente las vías para el financiamiento cultural son vías a través del concurso público. Nosotros desde hace un tiempo, a través de los distintos agentes que hemos conformado las conversaciones respecto a cuál ha sido el desarrollo de esta joven institucionalidad cultural que tiene nuestro país, que poniendo en valor el desarrollo que ha tenido durante todo este tiempo y el fomento que ha entregado a la arte escénica, hemos caído en una situación bastante delicada, que es la concursabilidad como única vía de financiamiento. Eso ha generado que, por ejemplo, grupos de teatro se conforman para un concurso determinado y luego se desintegran, lo que genera que la proyección de esos mismos productos culturales no perduren en el tiempo. Lo mismo sucede con instituciones que fomentan la circulación de contenido artístico, sin embargo, esa circulación año a año vuelve a un punto cero, donde no existen garantías si es que no se logran financiar a través de recursos privados, que no siempre son la vía más fácil para poder financiar alguna iniciativa cultural, ha generado que esos mismos proyectos o iniciativas, tanto centralizadas en Santiago o en regiones, no puedan tener una visión que permita garantizar su durabilidad en el tiempo. Nosotros creemos que la concursabilidad es una vía, sin embargo, no puede ser la única vía. Creemos que debieran haber diferencias para generar estas garantías. Bueno, en ese sentido, la ley busca asignar mediante concursos públicos, pero también a través de asignación directa, y esta asignación directa procederá previa postulación y hasta un máximo de 20% de los recursos del fondo. Es lo que propone en este minuto la ley, con el objetivo de reconocer, estimular la labor autoral y artística en el ámbito de las artes escénicas. Se instituye el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. Los premios serán discernidos por el Consejo Nacional de Artes Escénicas por la mayoría de sus miembros. El Premio Presidente de la República comprende básicamente un diploma firmado por el Presidente de la República y una suma única de 200 UTM. En teatro, con mención a dirección teatral y a intérprete, elenco o compañía. En danza, a mención coreográfica y mención intérprete, elenco, compañía. Circo, mención intérprete, elenco, compañía.
títeres o narración oral, dramaturgia destinado a reconocer la trayectoria destacada de un autor de texto dramático, y en diseño a un diseñador o diseñador escénico destinado a reconocer a sus artistas por su excelencia y creatividad, o que tengan una destacada labor como diseñador integral de arte escénica. Eso es lo que propone en términos generales la Ley de Arte Escénica. Y creemos que sería vital y que sería un punto de avance bastante amplio y significativo que esta ley se apruebe en el corto o mediano plazo. La incorporación de regiones, por ejemplo, y todas las cosas que pudieran estar aún sin definirse dentro de esta misma, de este primo borrador, creemos que pueden ser parte del proceso reglamentario y que esto ayudaría sin duda al desarrollo cultural de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. ¿Alguien más de los invitados quiere hacer uso de la palabra? Queremos, ¿sí? Solo agregar algo muy pequeño, que en la propuesta original existía un porcentaje de participación que establecía la ley para representantes de regiones en el Consejo. Eso fue retirado por el Ejecutivo en el primer trámite legislativo y a nosotros nos gustaría que ese porcentaje existiera. Ahora, en honor a poder acelerar el trámite, lo ideal sería ver la posibilidad de normarlo como en el reglamento más que esté establecido en la ley. No sé si eso es posible, no sé si me doy a entender. Bueno, sí, el Consejo establece que hay 14 consejeros y nosotros, la propuesta de las distintas organizaciones que había enviado era que al menos un 30% fuesen consejeros regionales. En ese sentido, un origen en las regiones. Nos gustaría que eso se mantuviera. Ahora, entiendo que si eso se modifica la ley, podría dar paso a un tercer trámite legislativo, lo cual dilataría aún más el trámite. Por tanto, ver la posibilidad si eso se puede resolver a nivel reglamentario. Vamos a acoger la inquietud y le vamos a entregar la palabra a la ministra de Cultura para que no solo nos entregue su opinión respecto de este proyecto de ley, sino también pueda reaccionar a algunas de las inquietudes, sugerencias que han planteado nuestros artistas que en el día de hoy nos acompañan. Ministra, tiene la palabra. Buenos días. Nosotros como Ministerio, la iniciativa nos gusta, o sea, estamos muy de acuerdo con que esta ley se pueda aprobar cuanto antes, por eso es que hemos buscado reponer la urgencia. Creemos que esto ha sido aprobado por una unanimidad y por eso sentimos que es un avance que se ha ido construyendo paulatinamente, donde han participado la gran mayoría de las distintas organizaciones y actores, refiriéndome a actores como grupos sociales que están vinculados a las artes escénicas. Respecto a lo que he escuchado, podría tener algunas preguntas y aprehensiones puntualmente, pero dentro de lo que puedo decir aquí, tengo que es una obsesión mía. Cuando me hablan de la asignación directa del 20%, eso a mí me cuesta particularmente. En el Ministerio actualmente lo que yo he podido ver y recabar es que existe mucha asignación directa que depende del ministro de turno. Y creo que eso es malo para los artistas. O sea, me he encontrado con una cantidad de personas, se les va a seguir entregando los aportes que se le entregaban, o sea que les resta estabilidad. Los aportes directos o sea, dejan en mucha fragilidad a las personas a las cuales se le entregan, porque están ligados
directamente a la voluntad de la persona que está enfrente. Y eso yo lo he visto en el Ministerio hoy día, es un tema que me preocupa, y por eso les diría que ese tema, que yo entiendo lo que tú dices, decir, oye, que no todo tenga que ser bajo postulación en un consejo, vamos a tratar podríamos institucionalizar alguna forma de que pero que no sea asignación directa, porque la fragilidad, y además fomenta otro tipo de prácticas en los cuales las mismas personas que asignan quedan en una vulnerabilidad muy grande. Por una parte, la fragilidad de quienes lo reciben, y por otra, la vulnerabilidad de la persona que lo otorga. Entonces, yo creo que en ese punto yo haría un especial, trataría de ver cómo lo bajamos sin retrasar el proyecto, pero cómo lo vemos, de alguna forma cómo lo aterrizamos para que sea más eficiente. Por otro lado, el tema del premio Presidente de la República, también te diría que es algo que no sé cuánto de necesario es, porque hay tantos premios Presidente de la República dentro del Ministerio que se podría ver otra forma, digamos, de entregarlo, porque tampoco va a tener el valor que se le asigna. Cuando tú ya tienes 6, 7 premios Presidente de la República, pierden el valor en sí mismo. Pero el resto, el fondo, el consejo, también me parece súper oportuno que pueda haber gente más representativa del país, o sea, que tengan un porcentaje importante en las regiones que decir en ese consejo. Pero yo creo que todas estas son cosas que se podrían eventualmente solucionar en el corto plazo. No sé, la Presidenta me podrá decir si no estoy equivocada. Claro, para poder avanzar, que esto no demore y poder darle la urgencia que hemos querido ponerle. Gracias, Presidenta. Gracias. No sé si el subsecretario quiere agregar algo. Sí, gracias, Presidenta. Agradecerle a usted, a los honorables senadores, también miembros de la comisión, que podamos tener el espacio para discutir no solamente este importante proyecto, sino que materias propias de la cultura. Como bien señala la ministra, la urgencia que el Ejecutivo puso a este proyecto es no solamente señal de relevancia y de apoyo, sino también es uno de los 2 proyectos de cultura que el Ejecutivo le ha puesto urgencia. También está el proyecto que regula la ejecución y exhibición artística en bienes nacionales de uso público, que ya lleva bastantes años, está en su segundo trámite legislativo para su discusión en particular y ya aprobado en general por el Senado, y por lo tanto también le hemos puesto urgencia con la idea de dar una señal de relevancia sectorial por parte de nuestro gobierno. Y efectivamente, como bien señala la ministra, nuestra intención es poder compatibilizar el apoyo al proyecto con ciertas aprensiones, y es entendible que nosotros en nuestro rol tengamos que ver cómo las necesidades o particularidades de un sector tienen que compatibilizarse con las necesidades del sector de la cultura, el arte y el patrimonio generales. Y a veces eso requiere ciertas adecuaciones, no solo respecto de la orgánica o la institucionalidad que se le da al consejo que se propone, sino cómo esto puede repercutir en orgánicas preexistentes, que muchas de las cuales ustedes han usado como antecedentes e insumos para la propuesta que nosotros celebramos, que tiene un factor fundamental de validación sectorial. O sea, la plataforma de arte escénica se ha constituido con objetivo principal de desarrollar este proyecto, se ha dedicado mucho tiempo de trabajo, es realmente un ejemplo importante de cómo se puede cohesionar un sector. Yo creo que eso ya lo hace de por sí de un mérito, de una validez sumamente importante. Adicionalmente a eso, como señalaba, nosotros desde la estructura más general y en el cargo subsecretario de las Culturas y el Arte me toca presidir el Consejo del Libro, de la Música y del Audiovisual. Uno busca que el proyecto recoja esas particularidades, pero también tenga una integralidad en la orgánica que hay dentro de nuestra institucionalidad. Y en ese sentido, recogiendo lo que señalaba la ministra, hay algunos aspectos que hay que estudiar y que no quita y ni resta el apoyo que el Ejecutivo quiere dar al proyecto. De hecho, fue por instancias del Ejecutivo que nosotros
buscamos que se retiraran las indicaciones que estaban en sala en el primer trámite legislativo para que no tuviera que volver a la comisión y pudiera seguirse discutiendo el proyecto en este segundo trámite. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante recoger ciertas materias de las que ha señalado la ministra, ver también cómo ha ocurrido en otros sectores, la importancia, o sea, si es necesario no definir ciertos conceptos en la ley. Por ejemplo, hoy día la ley define artes escénicas, artistas escénicos, productores escénicos, administradores de salas de artes escénicas y técnicos de las artes escénicas. Como relevancia y dignificación me parece interesante e importante, pero a veces nos quedamos amarrados en los conceptos y a veces termina afectando el mismo fin que persigue el querer consagrar esos conceptos. Y doy como ejemplo lo que ocurrió el año 93 al definir el libro, y el libro hoy día, la ley del libro de la lectura, todavía está circunscrito por definición legal al libro impreso, cuando claramente hoy día el avance y los tiempos hoy día no es solamente el libro impreso el que cabe dentro de un concepto de libro, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que exponemos es que hay que dar vuelta en el sentido de que ver cómo ha ocurrido en otros cuerpos legales el hecho de consagrar ciertas definiciones que pueden terminar afectando ese mismo objetivo. Lo mismo respecto a la destinación del fondo que se crea, ¿ya? Importante porque uno puede decir, bueno, así como el Consejo del Libro administra su fondo, el Consejo del Audiovisual administra su fondo y el Consejo de la Música también, lo mismo va a ocurrir por la arte escénica y eso da cierta lógica y orden administrativo respecto a esos fondos. Ahora, lo que sí creo que debíamos darle una vuelta es si es necesario definir también tan taxativamente, porque también incluso en la última numeral lo deja abierto para los demás fines, las distintas destinaciones o líneas del fondo. Nosotros, con el Fondart que data del 92, hemos tenido muchos problemas con la definición en la ley de las distintas líneas de financiamiento, que si bien no son únicas y permiten generar otras, a veces generan ciertos problemas para poder adaptarse a las necesidades sectoriales de cada cierto tiempo. Y creo que eso también es algo que uno debía reparar. De hecho, al crearse el fondo, dice que este se puede destinar a los distintos fines que establece la ley en el artículo 3. Por lo tanto, estos fines generales podrían ser a lo mejor recogidos en el reglamento, sus distintas líneas de concursabilidad. Y tomando para cerrar lo que señalaba la ministra, que son dos cosas importantes, el tema uno entiende la problemática por la cual se quiere salvar los problemas de la concursabilidad. Y yo creo que el Ministerio ha hecho también un buen trabajo al ir redirigiendo ciertos financiamientos, ya no solamente respecto a proyectos, sino focalizándose también en las instituciones. Y creo que el programa de otras organizaciones colaboradoras o de intermediación también dan cuenta de esa búsqueda de darle mayor sostenibilidad también a las instituciones que tienen que ver con nuestras distintas manifestaciones artísticas. Pero efectivamente, como bien señala la ministra, no es que el querer salvar la permanente concursabilidad nos pone en un problema que es cualquier otro proyecto que uno asigne a un tercero no queda sino en la necesidad de hacerlo mediante una asignación directa. Entonces, lo que se puede hacer es ver, bueno, qué alternativa intermedia puede existir. Es decir, y un buen ejemplo también está en la ley del libro de la lectura, donde dentro de los recursos del fondo se establecen programas o planes que desarrolla el Ministerio para cumplir fines específicos. El Plan Nacional de Fomento de Lectores, financiado con fondos del libro y la lectura, y es un programa que ejecuta este Consejo del Libro de la Lectura coordinando distintas instituciones públicas en pos del fomento lector, que puede ser un antecedente, porque de otra manera vamos a tener que vernos igual obligados a hacer convocatoria y por lo tanto la problemática que se quiere salvar va a estar todavía bajo ese problema de cómo asignar los recursos, que no son o concursabilidad o asignación directa, y es difícil buscar otra salida más allá de que se entienda la problemática que ustedes quieren señalar. Y respecto también, para cerrar, lo que se refiere a los premios, también pensándolo desde el orden orgánica institucional, nosotros tenemos algunos premios que están recogidos en ley, otros premios que están hoy día, afortunadamente, los premios
nacionales del ámbito de las artes están por primera vez al alero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahí está el premio de artes de la representación, que tiene que ver con el ámbito de las artes escénicas. De hecho, el dramaturgo, grande dramaturgo con Juan Radrigán, ha sido galardonado con ello. Por lo tanto, hay que buscar también cómo no generar una dispersión en los distintos premios o menciones que termina afectando el valor del galardón. Eso es importante también de recoger, porque hoy día vamos a administrar como ministerio una serie de premios en los distintos ámbitos que llegan ya casi a los 20 premios antes de estos premios. Y no es porque no sean necesarios, y uno agradece y fomenta siempre el querer reconocer y galardonar a nuestros artistas o exponentes del que son propios de nuestro ministerio, sino que para darle cierta orgánica y no, como bien decía la ministra, al perder cierto valor al tener esto recogido en distintos cuerpos normativos y de distinta manera. Es lo que creemos nosotros que tiene que estudiarse o revisarse durante la discusión particular. Bueno, muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra a los senadores si es que hay consultas, comentarios. Senador José García Ruminot. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio yo quiero consultar a la señora ministra, al señor subsecretario, un poco para tener idea, ¿cuántos consejos hay dentro del ministerio? ¿Cuántos premios nacionales? Estaríamos creando otro para las artes visuales. ¿Cuántos otros debiéramos crear? ¿Qué otras actividades artísticas nos estarían quedando sin un consejo? Que lo más probable es que vengan y legítimamente otras demandas en idénticos sentidos, sería bueno saberlo. Estaba también leyendo las normas sobre el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, y la verdad es que este siempre va a ser un fondo escaso, siempre va a ser chico frente a la enorme cantidad de necesidades, y por lo tanto yo quería consultarle a quienes representan hoy día a la sociedad civil, ¿cuál es su experiencia con el 2% cultural de los gobiernos regionales? Porque yo creo que ahí sí que hay una fuente de recursos mucho más importante. Si uno suma el 2% de todos los gobiernos regionales, créanme que es mucha plata, naturalmente para todas las actividades culturales, no solo para la de ustedes, pero creo que eso puede abrir otro horizonte. Y quizás sí sería bueno que aquí, en esta ley, hiciéramos referencia a que las organizaciones que van a formar parte de este consejo, o más que formar parte del consejo, que van a formar parte o se van a vincular a través de este consejo, puedan postular y participar de los proyectos del 2% de cultura en cada uno de los gobiernos regionales. Gracias, presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Ana Fumbet. Gracias, presidenta. No solo agradecer las presentaciones y plantear de que a mí me parece que este es un proyecto de ley tremendamente relevante, que va a también contar con nuestro apoyo y que la discusión en particular se va a dar de todas maneras. O sea, de todas maneras vamos a tener aquí una apertura de discusión en particular, eso es natural, es obvio, y no por eso uno a veces quiere que las cosas salgan rápido, pero también tienen que salir bien. Y en ese sentido, a mí por lo menos me parece que el porcentaje de participación de consejeros de regiones en el Consejo, o sea, garantizar la participación de representantes de regiones en el Consejo es súper relevante, porque la mirada desde Santiago es muy distinta a lo que sucede en regiones. Entonces, si nosotros no vamos insistiendo en que efectivamente exista esa representación de lo que sucede en regiones en los consejos, me parece que no está recogida la diversidad del país. Y en ese sentido yo creo que acá somos puros senadores de regiones, entonces creo que probablemente esta va a ser una indicación que va a tener una firma totalmente transversal. Porque nosotros conocemos de que las realidades en regiones son muy distintas a las que se viven
en Santiago, y yo creo que esa mirada tiene que estar en el Consejo de todas maneras. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Compartiendo lo que ha señalado la senadora, a nosotros nos parece que es muy necesario reponer este espíritu de una mirada mucho más integradora del desarrollo de las artes escénicas en todo el territorio del país, con las diversidades culturales que están presentes también en cada una de nuestras zonas. Estamos de acuerdo en que este proyecto de ley es largamente esperado por la comunidad artística del sector y que el diseño, tal como lo han señalado nuestros invitados, recogió una participación muy interesante de organizaciones de regiones y que además fue un trabajo muy participativo y además la creación de este consejo también es un aspecto fundamental para la comunidad artística porque constituye un espacio de institucionalidad, de participación en lo que hoy día el país ha ido avanzando en materia de reconocimiento, de puesta en valor de las actividades artísticas. Yo tengo algunas consultas respecto del proyecto de ley, consulta que quisiera recoger la opinión de los artistas y que también quisiera recoger la opinión del Ejecutivo. Para ser muy concreta, me gustaría preguntar a ambos, cuando vemos en el título segundo del Desarrollo y Fomento de las Artes Escénicas, en la letra número 1, en que una de las funciones y atribuciones del Consejo será asesorar al subsecretario de Cultura, nos parece que es mucho más pertinente y en la lógica de lo que ha sido también otras creaciones similares, el que se pueda proponer al subsecretario, más que asesorar. Ahí no es solo un tema semántico, sino también tiene que ver en cómo esta participación es mucho más activa en ese proceso, siempre dejando la decisión al órgano ejecutivo. Otra de las consultas que tengo se refiere al artículo 4 del proyecto de ley y allí quisiera abordar porque este artículo habla de la composición del Consejo y en esa composición se habla de personas representativas de las distintas disciplinas, más que personas y no de representantes de las distintas disciplinas, por cuanto se tiene el objetivo de que el Consejo integre personas que aporten la mirada del sector sin representar, como usted lo planteó, ministra, sin representar intereses corporativos. Sin embargo, en el mismo proyecto se señala que estos consejeros representativos serán nombrados y no solo propuestos por las entidades más representativas de cada disciplina. Entonces, esto en la práctica puede significar en que el propósito que se buscaba no necesariamente se cumpla. Entonces, me gustaría recoger la opinión de los artistas, si ustedes ven alguna diferencia en que quienes integren sean representativos y no necesariamente representantes, y si finalmente la redacción de este artículo se condice con el esfuerzo que se hizo en la elaboración de este proyecto de ley. Y quisiera también preguntarle creo que para el Ejecutivo va a ser un poco más complejo de responder la pregunta, pero al menos voy a dejar enunciado mi punto de vista entonces. En el artículo número 11 del proyecto de ley se establece que el reglamento de este Consejo va a ser dictado por el Ministerio de Cultura y de las Artes y Patrimonio y que además debe ser suscrito por el Ministro de Hacienda. A mí me parece que la participación del Ministerio de Hacienda puede constituir una supervisión innecesaria y sin ninguna justificación en esta etapa del reglamento. Sé que es una situación que es compleja que el Gobierno la responda, que la ministra la responda, pero al menos que quede esta reflexión acá en la comisión. Eso por ahora. Y preguntarle al Ejecutivo, porque en el artículo 11 también se señala los aspectos referidos a los recursos. Y en este fondo que se crea, solo se establecen los recursos con los que hoy cuenta el Fondart en sus líneas para artes escénicas. Entonces,
quisiera preguntar si es que el Ejecutivo, dado que el subsecretario ha señalado en que esto forma parte de una prioridad, las prioridades también se establecen con donde uno coloca los recursos, si no es retórica. Entonces, si es que esto es una prioridad, se contempla ir incorporando recursos adicionales a los que hoy día ya se contaba a través del Fondar. Y reiterar en que nos parece muy importante que se reponga en este proyecto de ley, en la ley, un porcentaje para que la presencia de representantes o representativos de las regiones puedan ser parte de este Consejo. Eso. Si consultas, senador Jaime Quintana, ¿no? Escuchamos las respuestas. Le ofrecemos la palabra primero a la ministra. Lo primero, respecto a su pregunta, o sea, el presupuesto con que se contaría para esto corresponde a 1.840 millones de pesos designados para este nuevo Consejo de las Artes Escénicas. Ahora, respecto a lo que preguntaba el senador, respecto a la cantidad de comisiones, efectivamente tenemos 3 comisiones que corresponden a la del libro, a la música y al audiovisual. Por otra parte, tenemos la Comisión Indígena, tenemos el Consejo Nacional, tenemos la creación, además del Consejo Nacional, en cada una de las regiones, y esas son las comisiones que existen hoy día. Ahora, respecto a los premios, tenemos aquí rápidamente el subsecretario me hizo una lista de más de 19 distintos premios que entrega el Ministerio, sin contar los premios a la literatura, la música, las artes visuales y las representativas. O sea, tenemos 19 premios adicionales que se entregan. A eso hay que agregar todos los premios puntuales que tienen que ver con premio Pablo Neruda, premio Manuel Rojas, premio a todos los grandes artistas chilenos tienen un premio especial, lo que es absolutamente lógico. Si lo que mi tema es que de repente la calidad del premio va perdiendo en sí mismo el valor. Cuando aquí tenemos 18 y hay varios que tienen que ver con las artes escénicas. Ya. O sea, pero eso yo creo que puede ser un detalle también, es la forma de asignar el recurso y a ver si a lo mejor se pueden juntar todos los premios de arte escénica y ver tenerlos en un mismo fondo. Yo creo que es un tema a discutir. Lo digo simplemente porque, habiendo otros premios a las artes escénicas, crear uno nuevo tal vez no cumpla el objetivo que se pretende. Eso por mi parte, Presidenta. Sí, tenemos una duda respecto de los recursos que ha dicho la ministra. Exactamente. Sí, mejor aclarémoslo para que no... El informe financiero... El informe financiero duplica lo que usted ha dicho, ministra. ¿Sí? Ahí está el informe financiero. Subsecretario. Sí, gracias, Presidenta. No sé si complementar. Lo que pasa es que está muy correcto lo que señala la ministra respecto a la destinación de fondos concretos reales que va a haber. Lo que ocurre es que esos 1.840 millones es lo que hoy día la institución destina para el financiamiento de fondos destinados a las artes escénicas, al circo, a la danza y al teatro. Y la próxima convocatoria, que saldrá en junio, de nuestros fondos concursables, contempla esos fondos. Lo que ocurre es que a nivel financiero va a haber una redestinación de esos montos a este nuevo fondo que se va a crear, que va a administrar el Consejo, y sobre ello el costo adicional va a ser el que señala el informe financiero para las dietas de los consejeros, para homologar también, como hoy día con la nueva creación del Ministerio se hace, con los consejos sectoriales y los nacionales que señaló la ministra, para el personal de la subsecretaría, para los evaluadores de los proyectos, los fondos y para el mayor costo que tiene el premio que consagra el proyecto de ley. Entonces, lo relevante más allá del costo financiero es la cantidad de recursos que va a poder administrar el fondo, que son los que señala la ministra, más
el el informe financiero. Aclarado el punto, le ofrezco la palabra a los artistas. Yo quisiera responder sobre la experiencia con los FNDR y, bueno, contar un poquito la experiencia que hemos tenido nosotros como fundación. La Fundación Santiago Off lleva 7 años de labor ininterrumpida generando un encuentro colaborativo que involucra tanto a espacios culturales, agentes artísticos, redes internacionales de apoyo, etcétera. Y en ese sentido hemos tratado de poder articular la mayor cantidad de fondos y de recursos posibles, tanto con la empresa privada, con los fondos públicos que existen a nivel regional, a nivel municipal y a nivel de Consejo o Ministerio de la Cultura en este caso. La experiencia de FNDR a nosotros nos resulta, sin embargo, la hemos postulado un montón de veces, no hemos salido beneficiados de los fondos nacionales, muchas veces porque se nos ha dicho abiertamente de que no se ha hecho el lobby con los cores respectivos para poder implementar esa ley, para poder lograr esos recursos. Algo bastante extraño cuando uno ya empieza a generar este tipo de actividad que necesita inherentemente poder articular, qué sé yo, conversaciones que pasan por un índole político más que artístico. En ese sentido, nos ha quedado como única vía los fondos concursables, más que los fondos regionales, pero hay una cosa, nuestra institución, por ejemplo, como pasa también con otras instituciones, que en este minuto son otras instituciones colaboradoras o están en el programa de intermediación cultural, si bien muchas veces hablamos como en términos generales de decir una asignación directa puede traer como consecuencia que muchas otras instituciones vengan a solicitar esta otra asignación directa, yo creo que hay pocas instancias relevantes que permiten una articulación cultural potente, por así decirlo. Sin embargo, la política actual impide el desarrollo de esas articulaciones. En ese sentido, cuando hablamos de postular un fondo FNDR para financiar algo que necesita financiamiento, en este caso como los festivales de teatro, es hacer nuevamente un proyecto para financiar otro proyecto. En nuestro gremio, muchas veces, o en la gente de teatro, muchos hacen una obra infantil para financiar una obra profesional. Entonces caemos como en hacer un montón de proyectos y eso también sucede con intermediación, que por una parte se pensó en algún minuto como un proyecto que no necesitara concursabilidad y que generara ciertas continuidades, pero para ganar un proyecto de intermediación es necesario hacer un proyecto para poder mantener viva una organización que lo que busca es hacer otra cosa. Entonces, finalmente se terminan inventando proyectos tras proyectos para poder financiar uno. Y eso genera una sobreexplotación o una autoexplotación de las organizaciones. Por lo tanto, la única vía que hasta el momento uno como director de la fundación, la única forma de poder salvaguardar esta misión es a través de una asignación. Porque eso fue, por ejemplo, en el caso de Santiago Amil, es probado que al tener una asignación directa, ellos pueden dedicarse netamente, para terminar el punto, a esa misión y desde ahí poder construir y crecer. Ministra. ¿Concluyó? Si no. No. Pero concluya, le vamos a dar luego la... Bueno, en ese sentido creo yo que las organizaciones necesitan una vía un poco más amigable desde la institucionalidad o desde el Ejecutivo en este caso, para poder generar cierta garantía. En el caso de las organizaciones como los festivales de arte escénica en el mundo
son la única vía de visibilización que permite la exportación de contenido artístico. En Chile, en este minuto, estamos en una etapa súper crucial donde se está fomentando la internacionalización el fomento a la industria creativa, a los servicios culturales. En ese sentido, por ejemplo, organizaciones como la nuestra y organizaciones como la nuestra y además las organizaciones a las cuales represento, que son los festivales de teatro, cuando buscan alguna ayuda para fomentar la internacionalización de colectivos artísticos, tenemos ayuda de distintas áreas, DIRAC, de la Dirección de Relaciones Exteriores, ProChile, Marca Chile y el área internacional del Ministerio de las Culturas y las Artes. Sin embargo, eso implica traer un montón de programadores, gente que se dedique al arte, hacer nexos con otros gobiernos y se fomenta el generar el acuerdo. Pero en el momento que se tiene que internacionalizar, la única vía para la internacionalización es el concurso. Entonces se van poniendo en riesgo y va dejando en un terreno súper poco serio la cultura nacional. Entonces, si una institución que compromete, por ejemplo, en un minuto el Consejo de la Cultura comprometió un intercambio de saberes, intercambio cultural con el gobierno catalán, con Catalan Art en este caso. Y hoy en día nos encontramos en una situación bastante hostil porque la única forma de generar este intercambio, cuando Catalan Art ya financió la venida de 4 exponentes de la arte escénica de Chile en este enero, cuando se abre la ventana para que 2 o 3 compañías visiten una de las ferias más importantes del mundo, como es la Fira Tárrega, no existe el instrumento para poder financiar. Y nosotros como fundación tampoco tenemos los presupuestos basales para poder permitir esa acción. Entonces eso está generando 2 cosas. Uno, que deja nuestra institucionalidad y nuestras relaciones diplomáticas o bilaterales en un terreno súper poco serio, y por otra parte está encapsulando la internacionalización en una sola institución, que es Santiago Amil, lo que está provocando cierto monopolio de la arte escénica a lo largo del mundo. Entonces, bueno, solamente decir eso para poder dar más tiempo a mis compañeros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el senador Jaime Quintana y luego le vamos a ofrecer la palabra a la ministra. Senador. Gracias, presidenta. Yo creo que este es un tema que estamos discutiendo hoy día es de la máxima importancia, que formó parte también de la discusión del ministro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Yo siento que es un problema que queden muy desacoplados en el tiempo la puesta en vigencia, la entrada en funcionamiento del Ministerio y un sector, ¿no es cierto?, disciplinas tan relevantes como las que aquí se han planteado. Porque aquí hay dos cosas que, en mi juicio, tienen mucho valor. Primero es que esta es una iniciativa que, si bien es un mensaje, un patrocinio del Ejecutivo, pero es algo que surge desde la propia organización en todo el país, de los sindicatos que aquí están representados, del teatro, del circo, como se ha dicho aquí, de las distintas disciplinas, la danza. Y eso yo creo que tiene un valor importante, porque a veces hablamos de sociedad civil, cualquier cosa. Yo creo que esta es la sociedad civil real. Ayer en otra comisión hablaban de la sociedad civil, refiriéndose a la Confederación de la Producción y el Comercio. No, esta es la sociedad civil, que son quienes están construyendo nuestro país en aspectos tan importantes como la cultura a diario. Entonces, yo lo otro que me ocurre es que siento que aquí nosotros ya dimos un paso con el Ministerio, pero además con todas las otras disciplinas que están reguladas. La música, el libro, el cine, y en algunos casos vaya que sea regulado bien, y me alegro que así sea. Hubo una larga discusión aquí a propósito de las entidades de gestión colectiva con respecto a la música, eso ya está resuelto, está legislado, pero eso quedó bastante desequilibrado si uno lo quiere con los actores, por ejemplo. Baste ver lo que gana, lo que pagan, ¿no es cierto?, los canales de televisión por una música de fondo en cualquier programa televisivo y lo que ganan los actores, que es muy poco, muy por debajo. Eso quedó completamente desequilibrado, pero en fin, eso fue una discusión larga, cada uno entregó su punto de vista y se legisló. Entonces yo siento que aquí hay un sector completo que ha quedado bastante postergado, porque probablemente a veces no se entendió bien, pero aquí estamos hablando de disciplinas muy distintas. No es lo mismo cuando uno compra un libro y se lleva el libro para la casa,
o compra un aparato musical o descarga incluso una película. Aquí es distinto porque estas, entiendo, son las llamadas arte efímeras, ¿no es cierto?, donde la riqueza está para el espectador en la emoción, en el sentimiento, pero nadie se lleva la danza para la casa. Entonces yo siento que en toda esa área todavía nos falta mucho, no está regulada, y entiendo que el tema central, porque además me lo he planteado en regiones como el caso de la Araucanía, aquí lo que se busca es sostener esta actividad en el tiempo, y por eso la importancia de no depender solo de la concursabilidad. Si a eso le agregamos el problema de que el aporte privado no es muy generoso con estas artes, es un problema, ministra, por su intermedio, presidenta, el tema de la asignación directa, el limitarla, como usted insinúa. Yo creo que sí, que siempre hay que mirar con atención, porque a veces la asignación directa, incluso en otros ministerios, se ha prestado para situaciones que no corresponden. Pero lo mismo, en el deporte, donde puede haber ocurrido en algún momento, es impensable que uno no tenga herramientas más allá del concurso para enfrentar torneos deportivos emergentes que surgen y que no pueden depender del concurso. Acá mismo, o sea, aquí una compañía como el ICTU necesita montar una obra y si no entra en el concurso queda fuera de cualquier posibilidad. Claro, yo creo que la asignación directa se puede regular, desde luego que sí, y eso también es parte de lo que estamos haciendo en esta ley. El tema del porcentaje de representantes de regiones, yo creo que es muy importante para las regiones, yo les debo decir eso, y yo creo que debiera quedar en la ley. Ahora, yo entiendo también la preocupación que aquí se genera, que esto pueda dilatarse mucho. Tal vez una alternativa es que yo lo propongo, presidente, que votemos esto en general hoy día, más aún que estamos a pocos días del Día del Teatro. Votar en general esto, va a la sala, y como ya muchos temas han surgido acá, tanto del Ejecutivo, de la ministra, como de los propios sindicatos y organizaciones, y de los parlamentarios, yo creo que esos temas los podemos resolver luego, en particular acá, con la celeritud que esto requiere. Yo siento que debiéramos votarlo ahora. Hay temas respecto a los espacios, una consulta. ¿Cómo se aborda el tema con los municipios? Porque yo siento que en materia de espacios se depende mucho de los municipios. Ahí, por mucha institucionalidad, por mucho consejo que tengamos, por muy robusta que sea el andamiaje nuevo que se cree, vamos a depender mucho de los municipios. El tema del porcentaje del fondo regional, yo claramente creo que no es la solución. Yo he visto múltiples proyectos que se financian con eso, que poco y nada tienen que ver con la cultura. A veces más bien los municipios son temas propios de ellos que lo cargan este fondo, y claro, si no se conversa con los consejeros no se lleva, y ahí finalmente eso está muy poco regulado. Eso, presidenta, algunos de los puntos, y insistir en la necesidad de que podamos votar en general hoy día. Gracias. Estamos en una bilateral aquí, que la vamos a continuar. Quiero ofrecerle la palabra a la ministra. Gracias. Yo insisto que mi tema en términos de la asignación directa tiene mucho que ver con la posibilidad de estabilizar los fondos para los artistas. Mi experiencia en estos 2 meses de ver a cada grupo y agrupación artística ir a pedir para poder funcionar y que dependan en este caso, la ministra, tenerlo o no tenerlo, lo encuentro que, insisto, que es de una fragilidad enorme. Yo creo que eso se tiene que convertir en una institucionalidad. No puede ser por concurso todo, porque se ganan generalmente los mismos. Hay una industria dedicada a presentar proyectos para concursos. Yo en eso estoy súper de acuerdo. También veo la inequidad que hay dentro de lo que se otorga. O sea, está el Teatro 1000 por un lado, que tiene un fondo enorme, y por otro lado, les digo, la señora Rosa Ramírez, que pide 10 millones para poder funcionar su teatro, y que además se le saca la carpa. Entonces uno dice, hay algo que no está equilibrado, y ella no tiene fondos, si no va a pedirlos personalmente al ministerio para que le financien la actividad del Día del Teatro, que es de su marido, el Día del Teatro, en honor a Andrés Pérez, y no tiene un peso para hacer la actividad. Por eso es esa
lo que tengo en la cabeza cuando hablo de esto. O sea, no corresponde que por un lado la señora Teatro Amil obtenga los fondos que tiene y lo domine como lo domina, mientras otras personas que tienen también una representación social y un valor y un aporte que hacer al país, tengan que estar en este otro lado de la mesa porque a lo mejor tienen menos infraestructura, menos posibilidad. Digo, esto hay que darle una institucionalidad, a lo mejor que tengan una glosa equivalente, que tengan una oportunidad, pero no puede ser que el que hace el mejor lobby, el que llega antes, el que tiene más apoyo político en determinado momento, pueda acceder a unas cosas que otros no pueden. Y eso lo veo a todo nivel, y todo depende finalmente de la voluntad finalmente el ministro de turno. Es así. Y creo que en eso estamos trabajando con el subsecretario, los subsecretarios, para ver una forma de institucionalizarlo, que no se produzca lo que yo veo que se produce hoy día. Eso puedo decir. Gracias, ministra. Senadora. Presidenta, respecto al punto, yo coincido con la problemática, no sé si coincido con la solución, y quiero plantearlo desde la siguiente perspectiva. Cuando nosotros vemos el presupuesto de cultura en la Comisión de Presupuesto que ve este tema, uno de los temas que yo he planteado siempre con insistencia es que dentro de las instituciones que tienen financiamiento permanente, todas son de Santiago, excepto las que logramos con un tema transversal, hace un tiempo con una presión súper fuerte, que son 5 orquestas a nivel regional. No hay más que eso. Y ahora el Parque Cultural de Valparaíso. Ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente aquí hay un problema, porque cuando nosotros hablamos de cultura y queremos que las instituciones permanezcan en el tiempo, esto de que tener que concursar y ganárselo un año y no estar seguro si es que el próximo año lo puedo financiar, es un problema. Por otra parte, el financiamiento directo tiene el problema de la presión sobre el ministro, que es lo mismo que planteaba acá respecto a los cores. Es lo mismo a otro nivel. Y es un problema también. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que pensar es cómo logramos, porque cuando uno lo lleva esto al tema de la ciencia, ¿ya?, que también se financia por fondos concursables, la diferencia es que en general aquí hay un financiamiento basal a las universidades, que son las que financian permanentemente a los investigadores, y bueno, los investigadores postulan a los fondos y hay veces o son plurianuales. Entonces, yo entiendo la problemática, creo que todos la entendemos, y la ministra también, pero ninguno, creo que el camino, no sé si el camino es el correcto, porque por otra parte también nos va a empezar a suceder de que cada vez va a haber más presión sobre la ley de presupuesto hacia las glosas presupuestarias, para nosotros poder tener una línea de financiamiento específica para temas de regiones o temas de temas específicos, etcétera. Yo creo que va a haber una línea, una presión también. Nosotros tenemos cada vez más teatros regionales, incluso dentro de la región teatros locales. Y cómo logra cada municipio mantener la oferta de distintos espectáculos en esos teatros. O sea, y eso, ¿por qué entonces el Teatro Municipal de Santiago tiene financiamiento por presupuesto y el Teatro Galia de Lanco no tiene? ¿Me entienden? Y ahí empezamos con un problema que yo entiendo y yo creo que sería súper interesante, ministra, por su intermedio, presidenta, que esto uno lo mirara con una mirada de más largo plazo, porque yo coincido también que cuando la línea de financiamiento usamos hoy día el ejemplo de Teatro Amil, es un problema. Yo también creo que es un problema, porque de otra manera, porque una de las gracias del arte es que sea ojalá lo más diversa posible, y cuando se financia solo una institución, obviamente deja de ser diversa.
Entonces tenemos un problema, no sé tampoco muy bien cuál es la solución, pero probablemente en otros países sí han tenido el mismo problema y han encontrado alguna solución que no te signifique presión política, o sea, tener que hacer lobby político, ya sea sobre el ministro, sobre quien sea, pero que también te permita un financiamiento menos inestable, de alguna manera. Y, Presidenta, yo se lo decía en nuestra pequeña bilateral, yo no tengo problema con que votemos en general, pero tengo sí un problema, que es que hay nosotros no hemos escuchado a las personas del circo, que está el circo moderno y el circo histórico, y para mí por lo menos es súper importante poder escucharlos porque son los que no están acá y poder hacer un poquitito una vuelta de quienes no alcanzamos a escuchar, porque cuando votamos en general se nos va a la discusión en particular y entonces no alcanzamos a escuchar a todos y ese es mi problema, que tengamos tiempo de escucharlo antes de las indicaciones. Gracias, Presidenta. Perfecto. Nosotros habíamos invitado al Circo del Mundo, quien se excusó de participar en esta sesión, pero nos parece importante que a lo mejor la senadora pueda hacer llegar a la Secretaría otros nombres para poder escuchar a ese sector. Y dada la propuesta del senador Jaime Quintana, y insistiendo en que esta es una iniciativa que es largamente esperada, anhelada por los diversos sectores, creemos que podríamos acceder a la solicitud de hacer la votación en general, tomando el compromiso en que antes de la votación en particular podamos escuchar a los artistas del... Claro, si lo aprobamos hoy en general, este proyecto se podría dar cuenta en la sala el próximo martes, 15 de agosto, y ahí fijamos ya el plazo de mayo, perdón, marzo y no estábamos... ¿Dije agosto? ¿Dije agosto? Estoy pensando en los adultos mayores que disfrutarán del arte escénico en las regiones. La idea es que podamos, ojalá, iniciar la votación en particular a fines de este mes, teniendo entre medio una semana regional que es después del 21 de mayo y por lo tanto ahí tendremos que hacer los ajustes de calendario de manera de que podamos escuchar a quienes aún faltan, independiente de que hayamos hecho la votación en general, y también damos plazo para que indicaciones como las que hemos planteado acá, de la presencia de regiones, se pueda consagrar. A nosotros nos parece importante que también se pueda mirar el modelo de financiamiento y nos parece interesante que este modelo de financiamiento que se utiliza en CONICYT hoy día, esperamos posteriormente sea el Ministerio de Ciencia e Innovación, que podamos tener certezas, así como hoy día los investigadores tienen certezas de poder iniciar y concluir un proyecto, que también nuestros artistas puedan tener certezas plurianuales en que van a contar con esos financiamientos. La lógica no es quitarles a los que hoy día tienen, bien por la gente del Teatro Amil, que lo hace bien, que consigue recursos, y queremos que esa experiencia también la puedan tener distintas organizaciones de las artes escénicas en nuestro país. Quiero sobre este punto porque después vamos a iniciar la votación en general. Sí, muy breve, en honor al tiempo. Respecto al financiamiento, siento que siempre es un problema en cualquier discusión, porque esto no solamente sería como el único fondo que financiaría arte escénica. Mencionaban el teatro que me imagino que debe ser de su región, senadora. Yo creo que ahí también hay otras institucionalidades que deben contribuir al financiamiento tanto de las comunas como de las regiones. Hoy día el 2% del FNR no opera tal vez tan eficientemente como debería hacerlo, y el compromiso de tener un 2% de financiamiento municipal a la cultura tampoco opera en todas las municipalidades. Entonces yo creo que también hay que poner ojo y no tratar de atribuirle presupuestariamente toda la responsabilidad a este proyecto de ley. Y respecto de la asignación directa, yo creo que estamos conversando tal vez cosas que son distintas. Una es la asignación directa que tienen instituciones grandes en su mayoría, que están dadas por la ley de presupuesto, y lo otro son las asignaciones específicas que tiene la capacidad de darlas el ministro. Yo creo que esto que establece esta ley va un poco más en la línea de lo que plantea el subsecretario, de poder tener un programa en el cual instituciones puedan hacerse cargo de determinados objetivos que fije el mismo Consejo Nacional de Artes Escénicas,
y que efectivamente se pueda concursar en una primera instancia, pero se puede ir renovando durante los años mientras uno vaya cumpliendo objetivos específicos en lo que tiene que desarrollar y objetivos financieros. También hay que ser responsable con el recurso fiscal. Y por último, respecto de los premios, efectivamente existe el Premio Nacional de Artes de la Representación, que si no estoy equivocado, el teatro se lo ha ganado 17 veces, la danza 2 y el circo ninguna. Entonces, esa es una de las razones por las cuales existe estas 8 categorías, porque entendemos que hay que dar cuenta de la calidad artística de cada una de las ricas disciplinas que tiene que tienen las artes escénicas. Pues si nosotros mantuviésemos premios un poco más centralizados, probablemente el teatro seguiría ganándoselo, y la danza una vez por década y el circo tal vez nunca. Y para qué decir los narradores o los titiriteros y los diseñadores escénicos nunca. O sea, muy poca gente conoce realmente de qué se trata la actividad. Quería aportar eso. Muchísimas gracias. Gran aporte. Le ofrezco la palabra. Yo quiero aportar también con respecto a lo que decía la ministra sobre si las asignaciones directas generan poca estabilidad. Desde el sector de los trabajadores culturales creemos que es la concursabilidad la que genera poca estabilidad. De hecho, un dato a la causa que yo creo que la ministra bien debe saberlo, el Fondar Nacional que se adjudicaron este año, el 2018, de los 3.000 proyectos aproximados que postularon, solamente ganó el 16%, se lo adjudicó el 16%. O sea, estamos hablando de que la enorme cantidad de proyectos que la ministra también sabe que no quedan fuera porque no sean mal evaluados. De hecho, la mayoría están muy bien evaluados. El problema aquí es que, como una vez se lo dije también presente, estamos hablando de que para un cumpleaños de 2.000 personas estamos repartiendo un pay de limón. O sea, también no lo vamos a resolver con esta ley, pero un dato a la causa es que en Chile lo que se invierte en cultura es el 0,4% del Producto Interno Bruto, cuando la UNESCO recomienda el 2%. O sea, estamos muy, muy por debajo de lo que realmente el Estado de Chile debería invertir en cultura. Yo quería agregar Por último, la le ofrecemos importancia la de la palabra. participación regional en todos los contextos, principalmente en el contexto de la ley, pero considerando las palabras que dio usted, ministra, en relación a esa gráfica que hizo tan clara en Santiago Amil y de Rosa, ¿no es cierto?, que tienen la importancia que tiene Rosa en el ámbito del teatro y que lamentablemente tiene que hacer distintas acciones para poder lograr sostener su espacio. Bueno, es como una gráfica entre la industria creativa y las economías creativas. Las regiones, permanentemente realizamos actividades artísticas, solamente que a partir de la precariedad, o sea, hay una precariedad en el Fondo Nacional y que ese Fondo Nacional además llega con más precariedad a las regiones, por lo tanto el desarrollo de las regiones nace desde la economía creativa, nace desde la articulación de redes, desde la participación y colaboración y apoyo de los artistas en proyectos artísticos donde trabajamos de manera gratuita para poder levantar un proyecto artístico. Por lo tanto, que las regiones participen desde su realidad ante la conformación de esta ley fue una oportunidad de poder visibilizar la precariedad con la que trabajamos, de poder también visibilizar la potencialidad que tiene cada región. El senador recién habló sobre la región de la Araucanía, la cual el 4 de mayo se conformó por primera vez el sindicato de danza de la región de la Araucanía. Entonces, hay movimientos artísticos, hay movimientos creativos importantes en regiones que tienen que ser visibilizados. Tenemos que tener mejores condiciones laborales en general, no solamente pensando desde este contexto, insisto, desde la industria creativa, que es la legislación laboral, sino desde la regulación del campo laboral para poder dar equidad de norte a sur, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las artes escénicas. Presidenta, solo para contestar su pregunta con respecto a la representación o representativo. El espíritu de la ley nace también desde un ejercicio muy democrático, donde las organizaciones representativas del sector deciden hacer un trabajo asociativo para mejorar nuestras condiciones.
Creemos que hay que, desde ese espíritu de la ley, los consejeros tienen que ser designados por las organizaciones representativas del sector, ya sea sindicatos o organizaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería terminar con Milka, porque como ustedes dicen, comenzó esto con mujeres, que termine este debate ahí con... queremos iniciar la votación en general a partir de los acuerdos que hemos alcanzado, con el compromiso de escuchar antes de que se vence el plazo para presentar indicaciones e iniciar la discusión en particular de los invitados que la senadora hará llegar con prontitud a la Secretaría. Secretario, le pedimos que tome la votación. La señora Presidenta pone en votación en general el proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas. Senador Latorre. Aprobado. Aprobado. Senador Quintana. A favor. Senador García. A favor. Senadora Fonbear. A favor. Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces el proyecto. Por unanimidad, aprobado en general el proyecto. Felicitaciones a todos los que han participado. Muchas gracias, ministra, por acompañar y por sus aportes en este proceso. Esperamos también que en lo que resta nos siga acompañando con la presentación de indicaciones para que la participación y la presencia de las regiones en el Consejo esté garantizado en la ley. Antes de finalizar, quería solicitar también recabar el acuerdo, dado las graves acusaciones que se han realizado en diversas instituciones de educación superior del país relativas a eventuales situaciones de abusos y acoso hacia estudiantes, lo que ha significado que varias casas de estudio se encuentren en estado de movilización o paralizadas, algunas de ellas. Es que quiero solicitar el acuerdo de la Comisión para que podamos tratar el fondo de esta situación de manera de evitarlas, cuáles son los mecanismos claros de tratamiento que están enfrentando las diversas casas de estudio, y que pudiésemos dedicar la sesión del próximo miércoles a este tema, invitando a instituciones variadas como AUR, Vertebral, CONIFOS, el CUECH, el CRUCH, la CONFECH, la Corporación de Universidades Privadas, si les parece. Yo no tengo ningún problema con que hagamos la sesión, pero ¿no sería bueno que escucháramos a la gente que nos falta para este proyecto el próximo miércoles? Pero vamos a coordinar ahí los tiempos. Sí, vamos a coordinar los tiempos. ¿Si les parece? ¿Les parece? Acordado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Y de esta forma concluye la Comisión de Educación y Cultura, se concluye con la votación en general de este proyecto de ley de fomento a las artes escénicas, con la unanimidad de los votos de los integrantes de toda la comisión, y además al finalizar esta comisión se logra el acuerdo para citar la próxima semana a representantes educacionales en el marco de las denuncias de abusos que se han dado a conocer el último tiempo. Eso ha sido parte de lo que ha surgido en esta transmisión de comisiones acá en TV Senado, donde se abordó en profundidad el contenido de este proyecto de ley de fomento de artes escénicas que crea el Consejo de las Artes Escénicas, además del premio Presidente de la República, y además un fondo para poder realizar diversos proyectos de desarrollo relacionados en esta materia. De los puntos que surgieron en esta discusión, la ministra del ramo, Alejandra Pérez, señaló que ella considera que no sería necesario, por ejemplo, la creación de un nuevo premio el Presidente de la República, ya que dice que el Ministerio entrega 19 premios ya, y además se consideran los que entregan por parte de los artistas destacados nacionales. Eso es parte entonces de esta transmisión. Nosotros los dejamos y los invitamos a que continúen en nuestra